Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. El 21 de octubre de 2015, el mundo entero conmemoró el 30º aniversario del clásico de las películas de ciencia ficción Volver al Futuro, pues en la segunda parte de esta saga, los protagonistas Marty McFly y el profesor Brown viajaban hasta la fecha mencionada. Miles de fans se conglomeraron en convenciones y redes sociales, no solo para homenajear la película, sino para debatir qué aspectos de aquella visión a la sociedad futurista se habían hecho realidad y cuáles no. Y, si bien es cierto que no existen aún los coches que vuelan ni la ropa que se ajusta automáticamente al cuerpo, para nadie es un secreto que la tecnología que nos rodea avanzó con pasos de gigante. Artilugios que antes solo pertenecían a la ciencia ficción son ahora parte de nuestra vida cotidiana. En noviembre de 2018, el popular show de Jimmy Fallon entrevistó por primera vez a un robot, Sofía, una máquina humanoide fabricada por Hanson Robotics en 2015 y que es capaz de imitar expresiones faciales, gestos humanos y por supuesto conversar. Sofía es tan avanzada y famosa que en 2017 le dieron la ciudadanía de Arabia Saudita, mientras que en 2021 participó en la jornada electoral de mayo en España. En una noticia del 25 de mayo de 2021, el diario La Vanguardia informó sobre una inteligencia artificial que, utilizando un algoritmo de aprendizaje automático, pudo refutar 5 conjeturas matemáticas sin ayuda humana o información previa sobre el tema. Por otro lado, en el CES, la Feria de Electrónica de Consumo en su versión del 2021, celebrada durante enero en Las Vegas, presentó inventos revolucionarios, como un labial con inteligencia artificial cuyo color se puede cambiar desde el celular, o una mascota robótica llamada Mufflin que puede lograr emociones en tiempo real gracias a sensores y algoritmos. La interacción digital no es tampoco ajena a nuestro presente, como tampoco lo son la holografía y la realidad virtual, que suben cada vez más en la escala de lo asombroso. El futuro está ocurriendo ahora mismo, y con el futuro viene uno de los interrogantes más cruciales de esta era. ¿Qué le depara a la humanidad? Nos acercamos cada vez más a un mundo poblado por robots que caminan entre las calles y autos sin ruedas que surcan los cielos de enormes metrópolis con vallas holográficas. ¿O por el contrario, el mañana se pinta como una tierra desértica velada por nubes radioactivas como lo muestran tantos filmes posapocalípticos? Porque tal como se supera la tecnología día tras día, asimismo pareciera que la inconsciencia y el nivel de caos pululan con mayor fuerza alrededor del globo con el paso de los años. Y no importa cuánto crezcan las redes sociales y se creen nuevas aplicaciones para móviles, la humanidad va perdiendo poco a poco su conexión espiritual con el mundo que la rodea para convertirse en una legión de androides con códigos de barras. El dolor ajeno y la destrucción de la madre tierra pasan inadvertidos ante las cabezas absortas en las pantallas planas, cabezas que solo piensan en su propia comodidad. Continúan las infaustas guerras, la desestabilización monetaria que ahoga cada vez más profundamente a los pueblos, la explotación del medio ambiente y la monopolización de los recursos naturales por parte de las élites gubernamentales y los macroimperios corporativos. El mundo sigue su curso acelerado mientras el destino de nuestra raza se va materializando en el camino. Pero el destino no es más que la hoja escrita con nuestro propio puño y letra, y aquí y ahora estamos comenzando a redactar las primeras líneas. ¿Qué nos depara el futuro?
El 16 de noviembre de 1974, los astrofísicos Frank Drake y Carl Sagan enviaron un mensaje en código binario desde el radiotelescopio de Arecibo hacia la nebulosa de Hércules con la vaga esperanza de hallar vida extraterrestre. Para sorpresa del mundo y escepticismo de la ciencia, el mensaje fue contestado 31 años después en forma de agroglifo que apareció cerca del observatorio Chilbolton en Inglaterra. Junto al mensaje inscrito en un rectángulo apareció también un rostro de facciones humanoides muy semejante al que halló la sonda Vikingo en las montañas Sidonia de Marte durante una exploración en 1976. En esta misma zona, cerca del rostro que mide aproximadamente 2 kilómetros, la sonda fotografió también lo que parecen ser pirámides y estructuras de origen artificial. Estas mismas pirámides fueron fotografiadas por la sonda Mariner 9 lanzada en 1971, así como también la sonda Rover Mars Curiosity fotografió una construcción megalítica muy similar a una estatua egipcia cerca de una de las montañas marcianas. Cabe apuntar que construcciones artificiales semejantes se han hallado también en nuestra Luna. Solo por citar dos ejemplos, en 1967 la sonda Orbiter 3 que preparaba las misiones Apolo captó dos torres, una de 1,5 millas de largo y otra de más de 5 millas que, según el geólogo Bruce Cornett, no pudieron haberse formado de manera natural. En noviembre de 1966, la sonda Lunar Orbiter 2 tomó dos fotografías a 29 millas de distancia de donde aterrizó el Apolo 11. Las imágenes mostraban lo que parecían pirámides y obeliscos de más de 50 pisos de altura. La NASA nuevamente negó todo. Otro de los misterios más sorprendentes con relación a la ufología es la señal WOW captada el 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Big Sur de la Universidad Estatal de Ohio, una radiofrecuencia proveniente de la constelación de Sagitario y que hasta la fecha de subido este video no se ha podido dilucidar. Ya no se trata de averiguar si estamos solos en el universo. Se trata de reflexionar sobre qué posición tiene nuestra raza en la vasta y compleja evolución de los mundos. Para responder a este interrogante, el astrónomo ruso Nikolai Kardashev propuso en 1964 una hipotética escala para medir el nivel de avance de una civilización basado en la cantidad de energía que utiliza. En 1973, el astrofísico Carl Sagan calculó, de acuerdo a la energía que aprovechamos aquí en la Tierra, que la humanidad se halla en un nivel 0,7 entre el 0 y una civilización tipo 1. Para el 2012, la humanidad consumía en total un promedio de recursos energéticos de 17,54 teravatios, lo que equivalía a un 0,724 en la escala Kardashev. El afamado científico Michio Kaku dice que los humanos podríamos alcanzar el nivel 1 entre 100 y 200 años más. Pero,
¿Qué significaría alcanzar el nivel de una civilización tipo 1? Significaría que la mayoría de los grandes problemas que hoy aquejan a la humanidad, como la pobreza y la guerra, mermarían drásticamente, pues habría suficientes recursos para todos. Inherentemente tendríamos una sociedad muchísimo más civilizada que la actual. Pero, ¿cómo lograr llegar a esta escala? ¿Qué le impide a la humanidad alcanzar este nivel? Claramente nuestro limitado conocimiento científico es un ápice, pero no es toda la causa, o mejor dicho, no es la raíz en sí. Aquí es cuando debemos sacar a correlación una realidad que aún muchos hoy día desconocen: la existencia de una élite bajo las sombras que mueve los hilos del mundo. Dicha élite no solo controla la economía mundial, pues fueron ellos quienes establecieron las bases del actual sistema monetario, sino que influyen también enormemente en los gobiernos, los medios de comunicación, la industria farmacéutica y alimentaria, la religión, la educación, el entretenimiento y por supuesto la ciencia. Si crees que estos son los desvaríos de una mente conspiranoica, escucha atentamente lo siguiente. Una de las formas en que los científicos dicen que podríamos alcanzar el nivel de una civilización tipo 1 es utilizando energía renovable. A lo largo de la historia de la humanidad son muchos los casos donde grandes inventores han propuesto modelos de energía alternativos a nuestro actual sistema de energía fósil. En 1901, uno de los genios más brillantes que ha tenido la humanidad, inventor de la corriente alterna, la telegrafía sin cables, los rayos X, el control remoto, entre otros centenar de inventos, Nikola Tesla empezó a construir una torre en Long Island, conocida como la Torre Vanderbilt, un transmisor que pretendía enviar grandes cantidades de energía a la ionosfera para que rebotase y así dirigir dicha energía a cualquier parte del mundo. Tesla pretendía con este invento, según un artículo del National Geographic, crear una antena de electricidad inalámbrica que proveyera energía gratis a todo el planeta. Como tal proyecto era sumamente costoso, el genio pidió la subvención de uno de los grandes magnates y empresarios de la época, John P. Morgan. Ese fue su gran error. El millonario accedió a financiar tal proyecto a cambio de que Tesla le diera el 51% de sus patentes actuales y las futuras. La ideología altruista de Tesla hizo que aceptara tal estafa. Tiempo después, Morgan dejó de financiar el proyecto y finalmente la Torre Vanderbilt no llegó a terminarse. Fue demolida durante la Primera Guerra Mundial con la excusa de que podía servir como punto de referencia para submarinos alemanes. Finalmente, el sueño de Tesla por brindar energía gratis al mundo cayó en picada, y no es cosa del azar. John P. Morgan fue uno de los fundadores de la General Electric Company y del Chase Manhattan Bank, además de ser uno de los socios de las familias Warburg, Rockefeller y Rothschild, que unieron fuerzas para crear en 1913 la Reserva Federal, institución privada que ejerce gran influencia sobre el flujo de dinero en el mundo. La familia Rockefeller es la dueña de Chevron, Standard Oil y ExxonMobil. Los Rothschild, por su parte, manejan casi toda la banca mundial y tienen inversiones en varias multinacionales como Shell. Comprendamos lo que ello significa. Una energía renovable pondría en jaque el negocio petrolero de estas poderosas familias que manejan también el consorcio de la energía eléctrica. Imagina si la torre de Tesla estuviera funcionando a gran escala hoy día. Posiblemente no tendríamos que pagar factura de la luz ni gas, además de tener energía de sobra para hacer funcionar los vehículos, lo que equivale a no tener que pagar gasolina, cuyo aumento cada año es desestabilizante para el bolsillo común. El invento del gran Tesla podía también enviar señales radiotelefónicas, lo que supondría quizá telefonía gratis, y con una mejora basada en nuestra actual tecnología, también internet gratuito. Desafortunadamente, la mano negra de quienes dirigen el mundo deshizo tal sueño y condenó al genio inventor al olvido. De acuerdo al portal de History y a un artículo en la página de tecnología Sataka, en 1943 el FBI entró en la casa de Tesla para adueñarse de sus más de 800 patentes.
muchas de las cuales fueron robadas por otros inventores como Tomás Alva Edison y Guillermo Marconi. Sus ideas fueron a parar en los anaqueles del secreto de Estado. Se dice incluso que, dentro de los apuntes de Tesla, se hallaron las bases para crear los campos antigravitacionales. De hecho, su última patente, en 1928, era una máquina voladora que tenía tanto cualidades de avión como de helicóptero. Según informes, Tesla ideó los planos para una nave espacial que él llamó Space Drive o impulsión del campo antielectromagnético. Dichos planos quedaron velados por la censura. Años más tarde, otro entusiasta inventor, basado en los descubrimientos de Tesla, logró crear un campo gravitacional. Thomas Townsend Brown, un físico discípulo de Paul Alfred Biefeld, compañero de Albert Einstein en la Universidad de Suiza, cargando un condensador eléctrico a alto voltaje, logró en 1958 elevar un platillo de cerámica sobre el 110% de su peso y, posteriormente, en una demostración frente a la Fuerza Aérea, pudo elevar un conjunto de naves discoidales a más de 50 metros del suelo. Cabe aclarar que para la ciencia, los experimentos de Townsend Brown no se tratan de antigravedad, sino de algo llamado viento iónico. No obstante, según un documento de inteligencia de 1956 titulado Sistemas electrogravíticos, un examen del movimiento electroestático contra barra dinámica y control baricéntrico, sobre un estudio financiado por la empresa Aviation Studies International Limited, indica que los militares, entusiasmados por los descubrimientos de Townsend Brown, le compraron la patente y clasificaron el invento como confidencial. Fue de este modo que nació el proyecto secreto Winter Haven, enfocado a desarrollar tecnología bélica antigravitacional. Si esto fue cierto, y hay alta probabilidad de que lo fue, pensemos lo que significaría para la humanidad tener a su disposición una tecnología semejante. ¿Cuántos usos beneficiosos para el progreso no podría dársele a tal descubrimiento si el gobierno no hubiera velado su uso al conocimiento público? Habríamos quizá logrado viajar fácilmente a las estrellas, pues esta innovadora física está muy relacionada con la manera como funcionan los ovnis. En 1980, Adam Trombley, otro inventor inspirado por Tesla, junto con su compañero Douglas Kahn, crearon una dínamo, un generador de corriente que proporcionaba energía libre. Las Naciones Unidas invitaron a Trombley a que demostrara su invento, acto que fue boicoteado por la administración de George Bush padre. Después, el FBI decomisó su patente durante una redada. Trombley y su colega recibieron la Secrecy Order, un acta de las agencias federales norteamericanas que clasifica un invento como clandestino a la opinión pública, razón por la que tuvieron que abandonar. Floyd Sweet inventó en la década de los 80 el amplificador de vacío trioide, un dispositivo de energía libre que obtenía 500 vatios de energía a partir de solo 300 microvatios, al mismo tiempo que reducía su peso en un 90%, por lo que se le dio el nombre de motor gravitacional, pero tal invento quedaría también en el olvido. En una ocasión, cuando salía de un supermercado, Sweet fue abordado por un hombre de traje negro que le mostró una fotografía de él en su casa y le dijo las terribles consecuencias que enfrentaría si seguía con su investigación. El científico recibió posteriormente varias llamadas de amenazas para que desistiera de su proyecto. Murió en 1995 sin lograr desarrollar plenamente su dispositivo de energía libre. En 1992, Jürgen Sieverts, director de la empresa Becocraft, una compañía que patrocinaba el trabajo del físico Stefan Marinov por crear convertidores de energía libre, fue detenido por la policía acusado de fraude por los accionistas de Becocraft, a pesar de que ninguno de ellos había presentado la denuncia.
Sievers fue encarcelado mientras que Marinoff se suicidó en extrañas circunstancias. Durante los años 70, John Bedini, un inventor inspirado por los descubrimientos de energía radiante de Nikola Tesla, creó unos generadores motores capaces de producir más energía que la que necesitaban para funcionar. Tras anunciar que iba a empezar a comercializarlos a muy bajo precio, las autoridades destruyeron su laboratorio y lo amenazaron para que dejara de producir los dispositivos. Similar fue la historia del inventor canadiense John Hutchinson, a quien agentes del gobierno requisaron su laboratorio durante 1978, 1989 y durante el año 2000. Hutchinson había creado baterías de energía libre y un efecto antigravitacional basado en los estudios de Tesla. Durante 1946 y 1956, un inventor británico llamado John R. Searle creó un potente generador de energía libre con imanes giratorios que producía también un efecto antigravitatorio. Usó dicho generador para abastecer de energía su propia casa de tal manera que su contador eléctrico no marcaba consumo. Este hecho hizo que la compañía eléctrica lo acusara de fraude, llevándolo a la cárcel. Algunos científicos e investigadores no solo son hostigados por fuerzas gubernamentales para abandonar sus ideas, son muchos los que incluso han sido asesinados en la carrera por el control del conocimiento y el progreso de nuestra raza que manipula tras bastidores la élite. Por citar solo algunos ejemplos. El ingeniero Eugene Malouf, editor de la revista Infinite Energy, dedicada a difundir los nuevos avances y descubrimientos en el campo de las energías alternas, fue asesinado en 2004 tras recibir una fuerte golpiza. Durante los años 80 y 90, Stanley Meyer, un científico que trabajó para la NASA y fue elegido inventor del año en 1993, creó un motor de agua para autos que reemplazaría al viejo sistema de hidrocarburos. Un sistema como este no correría el riesgo de recalentarse ni tampoco explotaría en casos de una colisión, además de que su costo sería mucho menor que el del combustible convencional, pues el agua genera 2.5 veces más energía que la gasolina. Meyer afirmaba incluso que su motor no necesitaba añadir más agua de la ya suministrada inicialmente, pues el modelo estaba diseñado de tal manera que la que salía por el tubo de escape volvía a reciclarse. Desgraciadamente, este invento fue declarado como fraude por las autoridades científicas, pese a que un auto adaptado con este tipo de motor fue probado durante una carrera de 1800 millas en 1985, saliendo exitoso. También fueron testigos de su patente el profesor Michael Lawton, decano de ingeniería en Mary College, Londres, el almirante Sir Anthony Griffin, un excontrolador de la Marina Británica, y el Dr. Kate Handley, técnico de investigación británico. Todos ellos declararon que el invento funcionaba. El 20 de marzo de 1998, mientras almorzaba con su hermano en un restaurante, Meyer se levantó de forma brusca gritando: «¡Me han envenenado!». Antes de llegar a su auto, cayó en el suelo y murió. Los médicos dijeron que había sido producto de un aneurisma cerebral. Su hermano declaró posteriormente que el coche con el motor de agua, así como todas las patentes, fueron robadas de la casa. Para finalizar, está la muerte de Maurice K. Jessup, un investigador del fenómeno OVNI que seguía la pista tras un proyecto secreto de la Marina estadounidense conocido como el Proyecto Filadelfia, un experimento basado en los estudios de Einstein y la teoría de los campos unificados que tenía como mira teletransportar un barco. El 29 de abril de 1959, Jessup fue encontrado muerto en su coche por supuesto suicidio mientras se dirigía a una conferencia para dar a conocer sus investigaciones. Todos sus informes desaparecieron misteriosamente. Imaginemos qué hubiera ocurrido de haberse revelado ante el mundo que la teletransportación había sido desarrollada. ¿Cuántos beneficios y cambios positivos no traería tal descubrimiento a la humanidad? Desafortunadamente, si tal experimento resultó un éxito y muchos aseguran que así fue, quedó para el conocimiento exclusivo de las altas esferas en el poder, así como la antigravedad desarrollada por Thomas Townsend Brown.
Piensa por un momento cuán diferente sería nuestra sociedad si se hubiera permitido el desarrollo de la energía libre. Nuestro planeta sería mucho mejor y esto sería un verdadero inconveniente para la élite que dirige cada aspecto de nuestra sociedad, puesto que ellos necesitan del caos y el miedo para poder mantener a flote su sistema. La Guerra del Golfo, ocurrida a inicios de los años 90 y la posterior invasión a Irak en 2011 y 2013, fue una estratagema de la élite para hacerse con el monopolio del petróleo en Medio Oriente. Se sabe que la cuenca del Mar Caspio y Asia Central poseen unas reservas de petróleo y gas estimadas en 5 trillones de dólares. Estos datos llegaron a manos de la CIA a través de agentes encubiertos en la región que se encargaban de buscar nuevas fuentes del oro negro. A través de la Guerra del Golfo, el Pentágono estableció numerosas bases militares cerca de la región en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, así como también en Afganistán, donde confluyó el mayor número de tropas norteamericanas. En la 26ª edición del San Francisco Chronicle, el periodista Frank Viviano, el único que expuso las mezquinas intenciones tras esta guerra, dijo lo siguiente: las ganancias ocultas de la guerra pueden resumirse en una única palabra: petróleo. El mapa de los santuarios terroristas y de los objetivos en Medio Oriente y Asia Central es también de la manera extraordinaria un mapa de las principales fuentes de energía del siglo XXI. Es inevitable que muchos vean la guerra contra el terrorismo como una guerra a favor de las empresas Chevron, Exxon, Arco de Estados Unidos, Total Final de Francia, British Petroleum, Royal Dutch Shell y otros gigantes multinacionales que tienen inversiones de cientos de miles de dólares en la región. Según un artículo del Washington Post del 6 de julio de 1997, grandes personajes políticos de la época como James Barker III, Dick Cheney y John Sununu, todos miembros del gabinete presidencial de George Bush padre, y Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional del presidente Clinton y agente de la familia Rockefeller, se convirtieron en ejecutivos de empresas de petróleo y gas implicados en la región Caspia. En 1992, 11 compañías petroleras occidentales, incluyendo a ExxonMobil, Chevron, Texaco y British Petroleum, controlaban más del 50% de todas las inversiones de petróleo en la cuenca Caspia. No es ninguna sorpresa que todas estas compañías tuvieran nexos directos e indirectos con el Club Bilderberg, el eje corporativo y político de la élite que movió también los hilos en la guerra de Chechenia, pues el principal oleoducto de Rusia pasa por este país. La oscura mancha en la historia de la humanidad, los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, no fue otra cosa que un autoatentado del gobierno de Bush para que la élite moviera sus piezas rumbo a la riqueza petrolífera de Medio Oriente y de paso hacia la instauración del nuevo orden mundial.
Country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security. Los mismos testigos que estuvieron dentro del World Trade Center cuando el avión impactó aseguran que escucharon explosiones en las plantas bajas del edificio. De hecho, en los mismos videos del siniestro se ven dichas explosiones en puntos clave, como si de una demolición controlada se hubiera tratado, hecho que explicaría por qué la torre se vino abajo verticalmente, contradiciendo cualquier ley de la física, como lo exponen más de 40 expertos en ingeniería estructural, arquitectura y demolición controlada en el documental 911, Evidencia explosiva. Durante el 2014, el popular exespía Edward Snowden dijo en una entrevista para la NBC que la CIA ya sabía quiénes eran los terroristas antes que secuestraran los aviones, pero que no se hizo nada para evitar el ataque. Esta entrevista, por cierto, fue recortada por la cadena mediática y solo transmitida un pequeño fragmento tarde de la noche en un horario de muy poca audiencia. Luego de los atentados del 11S, el grupo Carlyle, una empresa de manejo de fondos, obtuvo grandes ganancias, pues dicha firma era una de las contratistas de la United Defense, empresa armamentista que recibió más de $12.000 millones para desarrollar un cañón lanzamisiles en la guerra contra Medio Oriente. Una casualidad bastante extraña si se tiene en cuenta que entre la cúpula de inversionistas de tal grupo figuraban nombres como George W. Bush y su secretario de Estado James A. Barker, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y el grupo Bilderberg. Asimismo, es bastante sospechoso que el grupo Carlyle gestionaba gran parte de los bienes económicos de la familia Bin Laden. Un especialista árabe llamado Anton Sfior dijo al periódico francés Le Figaro en una nota del 31 de octubre de 2001 que la CIA mantenía vínculos secretos con Osama Bin Laden. El exagente de la NSA y periodista Wayne Madsen confirmó tal información. Resulta igualmente casual que en enero de 2001 la administración de Bush ordenara al FBI y las agencias de inteligencia que abandonaran las investigaciones sobre Bin Laden, incluyendo a sus dos hermanos que vivían en Falls Church, Virginia, justo al lado del cuartel general de la CIA. Ya en 1996, la administración de Bush e inversionistas de la petrolera Unocal se habían reunido con los talibanes para hablar sobre la construcción de un oleoducto en Afganistán. No obstante, los medios nos vendieron la falsa cortina de humo de guerra contra el terrorismo, cuando es de negocios y conspiraciones por controlar los recursos lo que verdaderamente estamos enfrentando. Y tales estratagemas bélicas no son propias exclusivamente de los últimos años. Esta conjura por darle más poder a quienes tienen el poder lleva siglos ocurriendo, quizá milenios. Está claro, basándonos en toda esta información, que mientras el actual sistema siga existiendo, el ser humano nunca podrá progresar, porque el sistema fue creado por la élite precisamente para frenar nuestra evolución.
Tal es la causa de que el conocimiento se censure. Un pueblo ignorante es mucho más fácil de manipular. Pese a todo lo que nos hagan creer los medios de comunicación, a ningún gobierno le interesa que su nación avance hacia un mejor futuro, pues dichos gobiernos están bajo las órdenes de grupos como Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Comité de los 300. Tan cierto es esto que, por ejemplo, en España durante 2014, el Ministerio de Industria sacó un decreto con el cual se pretendía regular el autoconsumo de energía. Este llamado impuesto al sol obligaría a las personas que utilizaran medios renovables de energía, como por ejemplo paneles solares, a pagar una factura tal y como si se estuvieran abasteciendo de la red eléctrica tradicional. Un beneficio muy oportuno para el monopolio energético español. Es evidente que a los grandes consorcios corporativos no les interesa la indiscriminada explotación de los recursos y la degradación de la naturaleza producto de esta. La multinacional Shell, que pertenece a la familia Rothschild, fue declarada en 2009 como la compañía petrolífera más contaminante del mundo según Greenpeace. Durante los años 90, esta megacorporación emplazó sus instalaciones en el delta del Níger, una región hídrica de Nigeria, para extraer crudo. Pero tan pronto como llegó, comenzó una devastadora contaminación por derrame en toda el área. La etnia de los Ogoni, que habitaba el lugar, se organizó para protestar contra la petrolera por el daño al medio ambiente. Shell, junto con el régimen militar de Nigeria, respondió asesinando a los miembros de los Ogoni, según la organización Platform London en el Centro de Derechos Constitucionales y la Organización de Derechos Internacionales de la Tierra. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en los últimos 50 años en el delta del Níger se han derramado más de 1.5 millones de toneladas de petróleo. En agosto de 2011, Shell también derramó más de 200 toneladas de petróleo en el Mar del Norte, a 180 kilómetros de la costa escocesa. La falta de transparencia, como ocurre siempre en tales casos, y la demora de los medios de informar el incidente hicieron que Greenpeace denunciara a la compañía. Asimismo, durante 2011 en Brasil, los indígenas exigieron a la todopoderosa compañía que abandonara sus tierras, ya que la producción de etanol por su parte estaba afectando su salud y la del ecosistema alrededor. En septiembre de 2015, un informe reveló que la compañía de autos Volkswagen instaló en más de 11 millones de motores un software que mentía sobre la emanación de gases tóxicos como el dióxido y el monóxido de carbono, de tal manera que cuando el auto pasaba por un punto de control de emisión de gases, el programa hacía disminuir las emanaciones del vehículo a cifras aceptables. Es curioso que la empresa Volkswagen pertenezca al conglomerado automovilístico Porsche SE, cuyos dueños a su vez son las poderosas financieras Fidelity y Vanguard Group, cuyos accionistas incluyen a las familias Rothschild y Rockefeller. Durante el 2013, la multinacional Drummond, dedicada a la extracción y comercialización de carbón, fue denunciada por verter 1.000 toneladas de dicho mineral al mar Caribe cerca a la ciudad de Santa Marta en Colombia. Pese a que la ley 1450 del 2011 le había ordenado a la empresa el cargue y descargue directo de carbón para evitar contaminar la bahía, Drummond hizo caso omiso a tal ley y continuó con la explotación de la ciénaga, comprometiendo la vida marina. Resulta igualmente irónico que un recurso como el carbón, que abunda en tales regiones del norte de Colombia, serviría como plataforma de crecimiento económico para los pueblos que allí habitan. No obstante, pueblos como La Guajira y el Cesar, principales productores de esta materia prima, viven en condiciones de miseria.
Esto se debe a que las ganancias de tan millonario negocio van a parar a los bolsillos de los magnates dueños de la multinacional o a los políticos corruptos que se roban las regalías. Este es el panorama que prevalece sobre nuestro planeta, desde el encubrimiento de nuevos paradigmas que pondrían al hombre a reflexionar sobre su lugar en el universo, pasando por la censura a los nuevos inventos que liberarían al ser humano de su dependencia al sistema monetario y energético, hasta el lucro a través de la guerra y la destrucción de la madre tierra. Lo preocupante de esta situación es que, mientras los amos del mundo continúan encaminándonos hacia la esclavitud mundial, hacia un inminente apocalipsis, la humanidad continúa enclaustrada en su burbuja de dogmas y pantallas digitales. El detrimento de nuestra civilización no es consecuencia exclusiva de que nos gobierna un mal tras bastidores, pues el hombre en su ignorancia se ha alejado de su conexión con la naturaleza, permitiendo que un ente exterior dirija su vida en vez de ser él quien se gobierne a sí mismo por medio de la expansión de su conciencia. Mientras sigamos creyendo que no puede existir otra alternativa de vida diferente a la Matrix en la cual permanecemos prisioneros, seguiremos avanzando a ciegas, no hacia un mañana de robots y autos voladores, sino hacia un mañana negro donde los hijos de nuestros hijos despertarán en un planeta muy semejante al infierno. Este es un llamado para la voz interior de cada uno. Cada pensamiento y cada acción que llevamos a cabo es un grano de arena que erige la realidad de nuestro mundo, porque entre todos somos las raíces del árbol del porvenir.